Ahora bien, pasamos a la última reseña de esta semana, que son Iron Man de Cantwell, el tomo 1 y tomo 2 que sacó Panini Comics. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Esta serie, se los tengo que decir primero que nada, es una macro construcción, o sea, desde el número 1 hasta el número 25, que es hasta donde acaba ese volumen, es una construcción que va poco a poco construyendo tanto sobre los personajes como sobre la trama. Aquí, después de la serie, la última serie que tuvo Iron Man, que si mal no recuerdo era la de Tony Stark Iron Man, yo no la leí, creo que es la de Bendis. Lo que pasa en esta serie, de hecho te lo resumo muy bien al inicio es respecto a Tony que pierde su personalidad y una IA dentro de un cuerpo clonado o algo por el estilo. O sea, Tony tiene una crisis respecto a su identidad, sobre su existencia, siente que no sabe si debe seguir vivo, no sabe por qué sigue vivo, si a pesar de que ayuda a las personas, a pesar de que hace todo eso, la gente se lo reclama por sus recurrentes errores. Entonces, dentro de esa crisis respecto a por qué sigo haciendo esto, si de todos modos me equivoco, debo seguir haciendo esto, debo seguir preocupándome por la gente, o sea, esta hasta... Hay un momento donde se compara con un dios como diciendo, oye, pues tengo todo este poder, ¿por qué me sigo preocupando por estos tontos, no? Casi dice eso. Y es donde entra Hellcat, Patsy Walker. Y es de hecho de las cosas que más me encantan de esta serie, es ese balance y ese contraste que hay entre Hellcat, Patsy Walker y Iron Man, Tony Stark. Porque Tony está muy deprimido, sí. Patsy también lo estuvo, porque para la gente que no lo sepa, Patsy estuvo casado con el hijo del diablo, literalmente, y debido a eso se suicidó. No quiero entrar mucho en esos temas porque esa etapa de Patsy Walker a la fecha creo que es de las cosas más polémicas que la gente trae. O sea, eso junto a lo de Carol Danvers con su hijo que era su esposo que estaba siendo controlada mentalmente, son de esas cosas que yo creo que Marvel mismo dice, ay madres, ¿por qué se nos ocurrió decir eso? Pero bueno, entonces Tony durante toda esta crisis regresa un enemigo del pasado, que de hecho por eso se llaman los libros de Korvac, me acuerdo es ay, ¿cómo se llama este nombre? Korvac. Sí, Korvac, que yo no lo conocía, pero bueno, ya lo conocía porque había leído hasta el número 8 cuando fue publicado, después ya no seguí la serie, pero es un villano al parecer de los Avengers, de la época de los 70, 80, no lo sé, yo no leo Avengers, no me interesan los Avengers, pero es un villano que regresa, aquí regresa como una inteligencia artificial dentro de un cuerpo de androide, y a través de este viaje cósmico que van a tener, Korvac busca aumentar su conciencia a tal punto de ser un dios para reconstruir o reformar el mundo. Y entonces entra en un debate y en varios momentos Iron Man tiene esta idea de que este es un loco que se cree Dios, pero tú también te has creído Dios. Y de hecho hay un debate muy interesante que se hace Tony respecto a esa locura o el creer que tu mente es tan grande que puedes hacer lo que sea, ¿no? Y de hecho es algo que le recarga a Patsy. Y prácticamente la historia hasta ahorita es eso, es ver cómo Korvac intenta deshacerse de Tony y de Patsy y de otras personas para poderse convertirse en un dios y poder reconstruir el mundo. Y vemos a Tony y a Patsy tratar de evitar eso. Y a partir de ahí, Patsy va a descubrir o va a redescubrir poderes dentro de ella. Y Tony va a tener que redescubrir y enfrentar este duelo que tiene sobre su propia conciencia y sobre su propia mortalidad. ¿Qué puedo decir muy bueno de este cómic? El arte. Me encanta, como no tienen ni idea, tanto las expresiones, el diseño de personajes. El uso del tiempo es algo que siento que no se menciona tanto. El cómo se maneja el uso de paneles, el ritmo es muy bueno. No es ni demasiado acelerado ni demasiado lento. Te da los detalles cuando tiene que dártelos. Algo que también tengo que mencionar que es muy bueno es el color. Le da mucha vida a este cómic. De hecho, si no, yo siento que el color le da mucha identidad a esta historia en el que sientes, obviamente es una obra seria, es una obra donde estamos pasando por un momento de desesperación, pero tiene esos momentos brillosos, esos momentos iluminados que te hacen recordar que es una historia de superhéroes y un cómic de superhéroes de Iron Man. Entonces dices, ok, sí, quizás estamos en una situación complicada, pero aún así no hay que olvidar que es un cómic para adolescentes y está muy bien eso. O sea, el color sabe marcar muy bien tanto tono como demografía. Algo que funciona muy bien, de nuevo, como les digo, es todo este tema de la crisis de Tony, esta necesidad casi de quererse matar para sentir que se puede redimir por todos sus errores.
y el cómo constantemente le están repitiendo que es un idiota, que ha cometido errores, y esa sensación que tiene Tony como de, pues, ¿qué hago, no? O sea, ya traté de compensarlo y aún así la gente me lo reclama. Y es un arco muy interesante, que en el segundo tomo desaparece un poco, de hecho es hasta el último, el número 9 y 10 que se retoma ese tema, pero sobre todo es un algo que se va a construir al futuro que me interesa mucho. De hecho, más que la trama central sobre convertirse en un dios por parte de Korvac y el ir yendo a la nave de Galactus y darle muchos spoilers para poder conseguir ese poder, la relación entre Patsy y todo el tema de Tony sintiéndose una mierda que ya no sabe si debe seguir vivo o no y cuál es su propia identidad, me parece mucho más interesante. De hecho, la historia, todo ese tema cósmico es interesante y tenemos buenas peleas tanto en naves como por parte de los personajes. Siento que lo más interesante está en el conflicto interno que tiene Tony y el conflicto y el cómo Patsy prácticamente es la que le regresa los pies sobre la tierra, ¿no? Y es muy interesante, de hecho. Además, es muy interesante eso y además tiene momentos muy bonitos entre ambos donde se ayudan y genuinamente tienen una relación en la cual ambos saben que han cometido errores, ambos saben que tiene daños internos y personales muy graves, pero a pesar de eso tratan de apoyarse y tratan de entender al otro. Y es una relación, de hecho, que pasa del desinterés y del reclamarse cosas a genuinamente ser bastante, bueno, la palabra, bastante sana y de tratar de ayudar al otro para sanar, ¿no? De hecho, sin darles muchos spoilers del lore actual de Marvel, porque sé que más o menos sé que lo que pasa por los spoilers relacionados a X-Men. Sí me entristece un poquito que Tony y Patsy no vayan a terminar juntos, porque ahorita Tony está con otro personaje, aunque sea una maquilación supuestamente y una broma casi casi que hizo Mark Waid en el libro de la historia del universo Marvel. Si quieren spoilers vayan a buscar, pero bueno. Es triste porque la relación que se está formando aquí es súper bonita y súper buena y sobre todo que hace evolucionar a ambos personajes, donde los hace enfrentarse a sus propios traumas, una Patsy enfrentándose a los traumas del pasado y Tony enfrentándose a sus traumas actuales y cómo tratan de ayudarse y mejorar. Por parte del arte, quizás lo único negativo que podría decir es que algunos combates se sienten que les falta impacto, sobre todo por ejemplo cuando estamos en el combate de naves. Este tipo de combates que son en naves espaciales se siente como si estuvieran nada más ¿cuál es la palabra? Como estáticos en este caso en el espacio, como si no hubiera movimiento. Por más que dibujan las líneas de movimiento, por más que dibujan las líneas de velocidad, se siente bastante estático el dibujo, como que no estuviera realmente moviéndose las naves. No es una cuestión completamente personal de la perspectiva, quizás es la forma incluso de las reacciones de personaje que aunque están bien detalladas y que funcionan muy bien, siento que les falta cierta vida. Creo que es el único problema que siento en general con el dibujo, que siento que le falta cierta vida, cierta movilidad, cierta expresividad a los personajes. Algo tiene que se sienten a cierto punto estáticos. Fuera de eso funciona muy bien. No es la gran cosa, no son súper dramáticos, no te transmite del todo, pero funciona bien para narrarte. Y de hecho, la composición es lo que más me gusta, que aunque es sencilla y es de hecho bastante simple, funciona muy bien para narrar la historia. Y siento que, similar a lo que dije de Moon Knight, aunque siento que Moon Knight es mejor, siento que esto es como se debe ser un muy buen cómic. Estos primeros dos tomos son para mí como un 7/5, lo mismo, no me gusta poner calificación, pero son como el primer tomo de Moon Knight, que es una buena historia con ciertos toques de profundidad, que además está muy bien narrada y que es muy divertida. Entonces, yo recomiendo estos dos tomos, son muy muy divertidos. De hecho, hasta la mitad de este tomo yo ya había leído, hasta la mitad de este tomo ya había leído. Así que yo sí tengo interés por saber cómo va a continuar todo este tema de Korvac, pero sobre todo cómo va a continuar tanto la relación de Patsy como los problemas internos que tienen ambos, ¿no? Y el cómo se van a apoyar. Eso es lo que más me interesa. Entonces yo sí voy a comprar el tomo 3. No sé cuándo salga, seguramente creo que en enero no, porque ya anunciaron lo de enero y no los anunció. Quizás para febrero, no lo sé. Pero al menos de momento siento que es una serie que está bastante bien, que no es la locura, pero que es muy divertida. Y sobre todo a alguien que no le gusta Iron Man como a mí, que siempre me ha parecido aburrido, este tipo de historias que te hacen interesarte de estos personajes que nunca te habían interesado o que nunca te han interesado mucho, hablan muy bien de este tipo de historias. Y hablan muy bien del autor, porque en este caso retoma elementos del pasado de Iron Man, no tanto como Moon Knight, por ejemplo, pero que los trae de nuevo a la mesa y que son bastante entretenidos de ver y bastante curiosos.